Esperamos que puedan sentirse como en casa y disfrutar este tiempo que disfrutamos nosotros. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie, Dios y yo. Así se llama la serie, va a estar increíble. Vamos a estar hablando un poco de nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo, el cómo relacionarnos de una mejor manera para que nuestra fe pueda ir creciendo y desarrollándose, y de esa manera la influencia que podamos tener en todas las esferas donde Dios nos ha permitido estar pueda ser la mejor, ¿vale? Entonces yo creo que de nuestra relación con Dios va a depender qué tanto influyamos a nuestro alrededor. Así que si tenemos una buena relación con Dios, créeme que el fruto va a ser abundante y va a ser muy bueno. Amén. Quiero comenzar el día de hoy con el mensaje. Si me puedes acompañar al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Vamos a leer un poco esta mañana. Marcos 5, 21 al 43 dice así: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Toda la gente, la multitud, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. ¿Cuántos se sienten identificados un poco con eso? Que has hecho hasta lo imposible por mejorar tu situación, incluso empeora, ¿no? Así estaba esta mujer. Dice el versículo 27, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Versículo 29, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja o que te empuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Es como si Jesús estuviera subiendo a Pino Suárez y dijera, ¿quién me está empujando? Pues les digo, Señor, ¿estás viendo y no ves? La gente quiere subir. Dice versículo 32, sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Vamos a continuar. Yo sé que son muchos versículos, pero es importante para la historia. Versículo 35, mientras él todavía estaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud. Esos son frases, palabras importantes. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Dice, la gente se rió de él, versículo 40, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha, a sus 3 discípulos, a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Sé que fueron algunos versículos, tal vez ya completaste la lectura que no hiciste durante toda la semana y eso está bien. Pero
yo le he titulado a mi mensaje en esta mañana una fe personal. Una fe personal. Y desde niño mis padres me llevaban a la iglesia con ellos. De hecho, se podría decir que yo nací en cuna cristiana, como se suele decir, que obviamente creo que la cuna sería lo más cristiana que hubo ahí. Pero desde niño mis padres me llevaron a la iglesia, continué en la adolescencia, continué en la juventud un poco, pero de repente yo decidí pues ya no asistir. ¿Por qué? Porque mis padres tenían la fe, mis padres tenían en su corazón, habían recibido a Cristo, habían tomado la decisión, pero siendo muy honestos, yo no había tenido esa fe, o yo no tenía esa fe junto con ellos. Yo iba solamente, como lo hice en la Biblia, en el pasaje que leímos, iba como con la multitud, era parte de la multitud, pero yo no era parte de esa fe. Yo no era parte de esa fe hasta que dentro de unos años después, cerca de los 20, tuve un encuentro verdadero con Dios y pude adoptar la fe realmente. Y te comento esto porque creo que muchos de nosotros hemos pasado una situación, un escenario similar. Muchos de nosotros en la niñez, nuestros padres nos llevaban a la iglesia, a la escuelita dominical, aprendíamos, nos la pasábamos bien y todo, pero luego llegó la adolescencia y la juventud y nos dimos cuenta que eso no era lo nuestro. Nos dimos cuenta que nosotros no concordábamos tanto con las creencias de nuestros padres. Nos dimos cuenta que nosotros no estábamos tan apasionados por seguir a Jesús y tal vez nos separamos un poco, decidimos ya no ser parte de esa multitud que iba y nos alejamos. Pero gracias a Dios estamos aquí el día de hoy, si ese es tu caso, por haber tomado una decisión personal. Y precisamente quiero hablarte de eso el día de hoy, de una fe personal. Y lo primero que quiero decirte y que podemos ver reflejado en el pasaje y en lo que te acabo de comentar el día de hoy es que estar dentro de la multitud no nos garantiza tener un encuentro con Jesús. Estar dentro de la multitud no nos garantiza tener un encuentro personal con Jesús. Lo podemos ver claramente en el pasaje. Dice que había multitudes siguiendo a Jesús, pero solamente una persona se atrevió a tocar a Jesús. Una persona se atrevió a tocar a Jesús. Todos conocían a Jesús, todos habían escuchado a Jesús, pero solamente una persona se atrevió a experimentar el poder de Jesús, a tener algo diferente. Estar dentro de la multitud no nos va a garantizar que tengamos un encuentro personal con Jesús, y eso es lo que me pasaba a mí en la niñez. Ir con mis padres, ir con mi familia, no significaba que yo tenía un encuentro personal con Jesús. No significaba eso. Podemos estar dentro de la multitud, pero no tener ese encuentro. Podemos estar dentro de la multitud y jamás experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro diario caminar. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, ser constantes y no tener un encuentro personal con Jesús. Podemos asistir a todas las reuniones que se organicen de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, a todos los eventos. Podemos ser los más fieles seguidores, pero no nos garantiza tener un encuentro personal con Jesús. Podemos ser parte de nuestra familia, pero eso no significa que estemos unidos a nuestra familia. Podemos ser parte de la multitud, pero eso no significa que tengamos una fe personal. Dentro de la multitud podemos conocer a Jesús, pero no nos asegura experimentar a Jesús. Como te digo, tal vez todos los que estamos aquí el día de hoy conocemos a Jesús, pero no todos hemos experimentado a Jesús. No todos hemos tenido una transformación real, genuina con Cristo. A veces yo suelo decir en broma que si alguno de los que estamos aquí viene bajo amenaza, viene en contra de su voluntad, y espero que eso no esté sucediendo el día de hoy, pero puede suceder.
Estar aquí no nos garantiza que tengamos un encuentro con Jesús, que tengamos una fe personal. Podemos estar dentro de la multitud, pero no estar con Jesús. Las multitudes a veces nos impiden tener un encuentro personal con Jesús. Vean lo que dice versículo 35. Dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús sabía que la multitud podía detener el encuentro que Jairo necesitaba tener con él, experimentar el poder de Jesús. Y vean lo que Jesús hizo, versículo 37. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. 3 hombres que ya tenían una fe personal. Jesús detuvo a la multitud porque él sabía que los paleros no servían para lo que Jesús quería hacer. Sabía que esas personas o esa multitud podrían impedir que Jairo tuviera un encuentro personal con Dios. Y a veces así nos pasa. A veces así nos pasa. Por seguir a la multitud nos perdemos de un encuentro personal con Dios. Nos perdemos de un encuentro personal con Dios. Es como el amigo que miente por convivir. El amigo tiene ganas de comer pizza, de disfrutar una buena pizza, y todos dicen: no, pues a mí no me gusta la pizza, yo quiero una hamburguesa. Y el amigo por convivir dice: no, pues a mí tampoco me gusta. ¿A quién se le ocurrió ir a comer pizza? Vamos. Y no hace lo que le debería hacer él o lo que le gusta hacer él por ir con la multitud. Y eso es lo que Jesús creo que nos quiere hablar el día de hoy. Que las multitudes a veces nos impiden tener un encuentro personal con Él, tener una fe personal con Él, una relación genuina con Él. Una fe personal es lo que nos garantiza realmente tener un encuentro con Jesús. Una fe personal, no una fe colectiva. Porque como te digo, aquí todos tenemos una fe colectiva, se podría decir. Todos seguimos a Jesús, queremos conocer a Jesús, pero una fe personal se revela cuando estás solo. Cuando estás solo. Cuando nadie de los que estamos aquí el día de hoy está a tu alrededor. Se revela en tu intimidad con Dios. Se revela cuando nadie te ve. Una fe personal es lo que necesitamos como iglesia. Es lo que necesitamos como familia en Cristo para poder crecer y desarrollar esa fe. Para poder tener una mayor influencia en todas las esferas que nos rodean, en las que Dios nos ha puesto. Una fe personal. Y una fe personal es algo intencional. No es algo que Dios mágicamente pone en nuestros corazones. No es algo que Dios mágicamente de un día a otro vas a amanecer con las ganas de buscar a Dios. No, una fe personal es algo que tú tienes que ser intencional. Vean cómo lo dice el pasaje, versículo 27 al 28. Ella había oído de Jesús. Ella había conocido, sabía de Jesús. Estaba dentro de la multitud. Estaba dentro de la multitud, pero ella no se quedó en la multitud. Dice: así que se le acercó por detrás entre la multitud, a pesar de la multitud. No dejó que la multitud detuviera su fe. Ella no siguió a la multitud, ella seguía a Cristo. Y dice: y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ella estaba dentro de la multitud, pero su fe estaba en Jesús. Ella estaba dentro de la multitud, pero ella decidió ir más allá de la multitud. Ella decidió hacer su fe personal. Ella decidió: ok, mis papás dijeron que hoy no van a ir a la iglesia, yo puedo ir a la iglesia. Yo tomo la combi, llego a la iglesia solo, porque es mi fe. No es la de mis padres, es mi fe. Mi amigo me dijo que no va a ir a la iglesia. Bueno, pues ni modo, yo quería ir con él. No, yo voy a la iglesia porque mi fe no es la de mi amigo, es mi fe. Y a veces dependemos mucho de la fe de los demás. A veces dependemos mucho de la fe de los demás y tenemos una fe de multitudes, y Dios quiere fe personales. Dios no necesita fe de multitudes.
Dios necesita fe personal de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y eso es lo que me gustaría que pudieras guardar en tu corazón el día de hoy. Dios quiere que tú tengas una fe personal. Dios quiere que tú persigas tu propia fe. Que no dependas de la fe de nadie más, porque Él ya vino a romper eso. Él ya vino a quebrantar eso. Vean lo que dice Hebreos 10, versículo 11 y 12. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como uno solo sacrificio por los pecados. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y dice el versículo 19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Jesús abrió un nuevo camino a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios. Entremos directamente. En la antigüedad, el antiguo pacto, solamente había ciertas personas que podían tener una relación, una fe personal con Dios. Y todas las demás personas dependían de eso. Todas las demás personas dependían de los sacerdotes. Toda la multitud, todo el pueblo dependía de la fe de unos pocos. Pero Jesús vino a romper eso. Jesús dijo, ya no quiero más fe de multitudes, quiero una fe personal para cada persona. Quiero que cada uno de ellos pueda tomar la decisión de acercarse personalmente hacia mí. De acercarse, de no depender de que el sacrificio lo haga el sacerdote. De que, pues llevé mi sacrificio, pero el sacerdote salió a comer. Ni modo, ya no me perdonó Dios, ya no lo pude buscar hoy. No, ahora podemos entrar sin ningún mediador, solamente Cristo, y tener una fe personal con Dios. Así que no dependamos de la fe de alguien más, no dependamos del ánimo de alguien más, no dependamos de otra cosa más que de Cristo, iglesia. Necesitamos construir una fe personal. Una multitud depende de la fe de los demás, del ánimo de los demás, de que si alguien lo va a llevar a la iglesia o no lo puede llevar, de muchas cosas. Pero una persona con fe personal crece y madura en su fe, en su propio caminar con Dios. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Lo que Cristo vino a hacer. Y quiero cerrar este mensaje diciéndote 3 cosas de por qué es importante. ¿Por qué es importante que tengamos una fe personal? Que nos separemos de la multitud, que a pesar de la multitud nosotros decidamos ir más allá, que tengamos una fe personal, algo personal con Dios. Y la primera de ellas es una fe personal mueve a Jesús. Una fe personal mueve a Jesús. Vean cómo lo dice el pasaje, versículo 21. Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó de él en la orilla. Una gran multitud estaba con Jesús, estaban ahí cotorreando, conviviendo y todo eso. Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane. Jesús fue con él. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Jesús fue con él. Jesús estaba rodeado en la multitud. Y me pongo a pensar, de todos los que estaban en la multitud, ¿no tenían necesidades? ¿No tenían problemas? ¿No tenían un familiar enfermo como Jairo en sus casas? Pero estaban conformes con ser parte de la multitud. Estaban conformes con simplemente conocer a Jesús, verlo a lo lejos. Pero Jairo, que tenía una fe personal, él decía, yo no quiero ser parte de esto, de esta multitud que solamente viene domingo tras domingo a escuchar un mensaje. Yo quiero que Jesús venga a mi vida, entre a mi vida y resuelva
lo que tiene que resolver. Y Jesús vio la fe personal de Jairo y dice, y fue con él. Fue con él. Jesús es movido por corazones con una fe personal. No es movido por multitudes. A Jesús no le mueven las multitudes. A Jesús le mueven los corazones con una fe personal. Necesitamos tener una fe personal, porque eso es lo que va a mover el corazón de Cristo, el poder de Cristo en nuestras vidas, la influencia de Cristo, el favor de Cristo en nuestras vidas. Una fe personal es lo que mueve a Jesús. Mateo 13, versículo 53 dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar a la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió este? Todo lo sabe. ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No viven sus hermanas con nosotros? Dice, y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra un profeta, menos en su casa. Y dice, y no hizo ahí milagros, porque aquella gente no tenía fe. No tenía una fe personal. Era parte de la multitud, estaban ahí para ver lo que Jesús hacía, si Jesús hacía algo, si no estaba bien, pero no tenían un compromiso real con Jesús. Y fue por eso que Jesús no se movió en milagros ahí. Una fe personal mueve el corazón de Jesús. Yo quiero invitarte el día de hoy, que no esperes en la multitud a que Jesús vaya hacia ti. Tú ve a Jesús el día de hoy. Ve a Jesús. Ve a Jesús como lo hizo Jairo. Ve a Jesús como lo hizo la mujer de la hemorragia. Deja la multitud y atrévete a tener una fe personal. No dependas de nadie más. Entonces, una fe personal mueve a Jesús. Una fe personal facilita lo que Dios quiere hacer. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida, pero Él necesita que tú te comprometas con Él, que nos comprometamos con Él, iglesia. Segundo principio, segundo punto de lo que sucede cuando tenemos una fe personal. Una fe personal nos transforma. Una fe personal nos transforma. Versículo 27, la mujer había oído de Jesús, pero ella decidió tocar a Jesús. Y cuando ella tocó a Jesús, su enfermedad, el dolor que ella tenía, lo que ella estaba padeciendo, se fue. Su vida no fue la misma, fue transformada por Jesús, porque tuvo una fe personal. De la misma manera Jairo tuvo una fe personal, y cuando Jesús fue a su casa, su vida no fue la misma, porque Jesús transformó su entorno, un entorno de muerte a un entorno de vida y esperanza ahora. Una fe personal, cuando tú decides seguir a Cristo por tu propia cuenta y no depender de una fe de multitudes, Jesús transforma tu vida, Jesús transforma tu entorno. Lo que tiene que ser sanado es sanado, lo que tiene que ser liberado es liberado, lo que tiene que ser restaurado es restaurado, lo que tiene que ser devuelto es devuelto. Jesús hace todo eso, pero siempre y cuando tu fe sea personal. Siempre y cuando tu fe sea personal. Necesitamos ser personas creyentes con una fe personal, porque eso va a transformar nuestras vidas. Eso va a transformar. Qué triste es conocer a Dios tantos años y seguir siendo la misma persona. Qué triste es conocer a Cristo durante algunos años, 5 o 10 años, y ver que la persona que lo acaba de recibir en 2 meses ha cumplido más promesas de Dios en su vida que tú. Su familia ha sido más transformada que la tuya. Su entorno ha sido más transformado que el tuyo. ¿Pero por qué? No porque Dios tenga favoritos, no. Es porque cada uno de nosotros decide cuán personal hacerlo. Cuán personal hacerlo. Y necesitamos tomárnoslos muy en serio, iglesia. El tercer principio, y creo es el de los más importantes, es el que más me gusta a mí. Una fe personal te mantiene en el camino.
Una fe personal te mantiene en el camino. Vean lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Y el versículo 60 dice: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, es muy difícil para nosotros. ¿Cómo puede alguien aceptar esto? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Y me gusta porque dice que las multitudes empezaron a ir. Dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Una fe personal te va a mantener en el camino, porque esta historia nos dice que las multitudes constantemente estaban siguiendo a Jesús, pero Jesús les empezó a subir un poquito el nivel de exigencia en su fe. Lo que Jesús le estaba diciendo es: ustedes van a tener que sufrir como yo voy a sufrir. Van a tener que ser parte de lo que yo beba y de lo que yo coma. Pero las multitudes, cuando vieron que las cosas se ponían difíciles o complicadas, decidieron irse. Pero sus discípulos, que habían creado una fe personal con él, se quedaron. Una fe personal te mantiene en el camino, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas, sin importar cuán complicadas se pongan las cosas, se tornen las circunstancias, porque las multitudes tarde o temprano se van a ir, tarde o temprano se van a cansar, tarde o temprano se van a fastidiar. Pero personas con fe personal se van a quedar sin importar lo que pase, hasta el final, sin importar el dolor que atraviesen, sin importar el sacrificio que tengan que hacer, sin importar a lo que tengan que renunciar. Personas con fe personal van a estar siempre en el camino. Van a decir: esto vale la pena. El encuentro que tengo con Jesús, en ningún lado lo voy a encontrar. Los discípulos dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nadie nos puede dar lo que tú nos puedes dar, Señor. Nada en el mundo nos puede dar la paz que tenemos en ti. Nada en el mundo nos puede liberar de nuestras cargas como tú lo haces. Nada en el mundo nos puede perdonar como tú lo has hecho, Señor. Nada en el mundo nos puede brindar amor y gracia sin fin como tú lo has hecho, Cristo. ¿A dónde más iremos? Las multitudes no entienden eso y se van. Pero personas con fe personal se quedan a seguir adelante, a seguir a Cristo, a tomar su cruz y seguirlo. Porque el camino del cristiano es tomar una cruz y seguir a Cristo. El camino del cristiano no es un camino de comodidad, es un camino de constante incomodidad. Pero en esa incomodidad Cristo está con nosotros. Su Espíritu Santo nos guía. Su Espíritu Santo forja el carácter de Dios en nosotros y nos lleva al cumplimiento de lo que Él ha hablado en su palabra y personalmente en tu vida. Pero necesitamos ser personas con una fe personal y no ser parte de la multitud solamente, iglesia. No seamos parte de la multitud. No sigamos como peces que van en la corriente viendo. No, marquemos nuestro propio caminar con Dios. No dependamos de alguien más. Solamente de Cristo. Solamente de Cristo. Me gustaría orar contigo el día de hoy. Si quieres ponerte de pie, si quieres permanecer sentado en tu lugar, como te sientas más cómodo haciéndolo. Pero me gustaría orar contigo y por ti el día de hoy. Tal vez el día de hoy has sido parte de la multitud.
Tal vez has sido parte de tu familia que viene y solamente vienes por compromiso, vienes porque si no vienes no te van a dejar ir al cine con los amigos, pero quizás el Espíritu Santo te habló el día de hoy y te está diciendo: es hora de que crees una fe personal en tu vida. Me gustaría orar por ti y contigo el día de hoy. Señor, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos permites tener un encuentro y una relación personal contigo, Señor. Tú no moriste simplemente para liberarnos, para salvarnos, para sanarnos y que podamos estar sin dirección, sin propósito, sin rumbo. No, Dios, tu propósito principal al morir y al poder entregar tu vida, Señor, fue volver a crear ese vínculo con nosotros, un vínculo personal, Dios, el que ya no necesitemos depender de alguien más, Padre. Hoy te pedimos que como iglesia podamos entender esta verdad, que dejemos de tener una fe de multitudes, Señor, una fe que se incomoda cuando las cosas van mal y que renuncian a esa fe, Señor. Una fe, Señor Jesús, que se queda, que permanece, Dios. Una fe que es transformada día con día, que no vuelve a ser el mismo de antes, sino que día con día, Señor, transforma su vida y su entorno, Señor. Una fe, Jesús, una fe que mueve tu corazón, una fe que mueve tu poder, que mueve tu obra, tu fluir en nuestras vidas, Dios. Y lo interesante de todo esto, Padre, es que ese mover también puede afectar a quienes estén a nuestro alrededor, Padre. Pero te pido que haya una fe personal, Padre, una fe personal en todos nosotros, en tu iglesia. Te necesitamos, Cristo, porque ¿a quién más iríamos sino que a ti? ¿A quién más iríamos que a ti, Señor? Gracias. Gracias te damos, Cristo, porque eres bueno y estás con nosotros de manera personal el día de hoy. En tu nombre oramos y creemos que tú, Señor, nos guiarás en el crecimiento de esta nueva fe, Jesús. Amén. Pues da un aplauso fuerte a la presencia de Dios, iglesia. Que Dios te bendiga mucho.